Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la equidad. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este video porque vamos a seguir descifrando cada una de esas definiciones que tienen que ver con los asuntos de las cortes celestiales para que al final podamos completar el tema completo de este pasaje. Cuando nosotros vamos a hablar de la equidad, lo primero que tenemos que decir es que la equidad es una cualidad y es una cualidad que consiste en no favorecer injustamente a una persona. En otras palabras, es como que no pretender el favor para alguien a expensas de hacer injusticia a otra persona. Es como tener una imparcialidad, una completa imparcialidad para reconocer el derecho de cada persona. ¿Basado en qué? En lo judicial, basado en todo lo que tiene que ver con la norma, la ley, estatutos, decretos, ordenanzas, todo lo que está basado, el derecho de Dios. Entonces, eso nos diría a nosotros la equidad, es ese tipo de imparcialidad. Pero también podemos tener en cuenta que es como una forma justa de aplicar el derecho, porque nosotros observamos, especialmente en el mundo, observamos que hay muchas injusticias que se cometen en el nombre de Dios y muchas injusticias que se cometen supuestamente basados en una porción bíblica. ¿Por qué? Porque no ha habido una correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, es también la equidad, es una forma justa de aplicar el derecho, de interpretar la ley y de impedir que la aplicación de la ley pueda en algún caso perjudicar a una persona. Así que esto siempre se trata de como que llevemos lo que es verdaderamente justo a todos los niveles sin hacer ninguna acepción de personas. En la interpretación de la justicia, la idea es que la justicia debe direccionarse para lo justo, es decir, a cada uno darle lo que le corresponde. Y lo que trata la equidad es de complementar a la ley, llenando los vacíos que de pronto la ley haya causado. Por eso cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos de tantas partes, las cuales posteriormente también las vamos a definir y que las tratamos bastante bien en todos los pasajes que estuvimos estudiando acerca del Salmo 119, como son las leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, todo ello conforman el derecho. Entonces, si nosotros nos basamos en el derecho, nosotros podemos realmente hacer justicia, juicio y equidad. Pero es importante entender esto, que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. El juicio es los actos que se llevan a cabo para impartir lo que corresponde a cada persona. Pero cuando nosotros estamos hablando de la equidad, es como completar lo que la justicia no alcanza. Es como hacer que la aplicación de la ley no se haga demasiado rígida, porque podría perjudicar en algunos casos a los que, por los vacíos que tiene a veces la ley, como o las faltas de interpretación o aquellos espacios que parece que quedaron sueltos, entonces podría perjudicar a otras personas. Entonces, así que nosotros tenemos que estar en todo tiempo atento a la equidad. Es decir, en otras palabras es olvídese de la acepción de personas y piense solamente en el derecho de Dios, porque si nosotros pensamos en el derecho de Dios con toda seguridad que vamos a hacer una mejor aplicación de él. En el segundo, la primera cita bíblica en toda la Biblia que habla acerca de la equidad está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8, en el verso 15, y la palabra está hablando acerca de David. Dice, y reinó David sobre Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Es decir, acuérdense que David era de Judá y podía decirse, ok, David como era de Judá favorecía en todo tiempo a Judá o la gente de Judá, ¿no? Dice que él lo que estaba haciendo era administrar la justicia y la equidad a todo su pueblo, no era a unos más, a otros menos. En el libro de Salmos, en el capítulo 67, en el verso 4, la palabra dice, alegres y goces en las naciones, hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, del Señor Yeshua, dice, alegres y goces en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Así que nos está haciendo el planteamiento de la importancia de esta equidad. La verdad es que el Señor tiene una equidad clara. Cuando habla de equidad, Él hace justicia, juicio y equidad, y es a todos los niveles con todos los pueblos. La cuestión es que cuando un pueblo ha decidido caminar con Dios, entender a Dios y hacer lo que Dios dice, lógicamente va a ser favorecido.
Pero si todos los pueblos deciden andar con ese sello, seguramente que van a obtener toda esa, van a poder ver el resplandor del Señor en cada una de las áreas. Así que nuestro Dios hace justicia, juicio y equidad. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, hablando acerca de los proverbios, está diciendo, para recibir los consejos de justicia, juicio y equidad. Así que hay un consejo de parte de Dios que nos hace que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo, y que la hagamos con justicia, con juicio y con equidad. Así que por eso tenemos que estar tan atentos a ese uno de los 7 espíritus de Dios, que es justamente el consejo de Dios. También en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el verso 9, dice la palabra: entonces entenderéis justicia, juicio, equidad y buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón. Entonces nos habla de otro, los 7 espíritus de Dios, que si nosotros recibimos ese espíritu en nuestro corazón, en el centro de lo que pensamos, sentimos y deseamos, entonces efectivamente nosotros vamos a poder entender la justicia, el juicio y la equidad. Porque hasta que no esté la sabiduría de Dios puesta en nuestro corazón, nosotros estaremos juzgando basado en los derechos de hombres, basado en los derechos contaminados y no en los derechos de Dios. Así que nosotros tenemos que entender a Dios, conocer a Dios, de tal manera para que nosotros podamos hacer justicia, juicio y equidad basado en el derecho de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el verso 4, hablando acerca del Mesías, dice la palabra: juzgará con justicia a los pobres. Dice, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Entonces, esa palabra arguirá es como que primero juzga a todos. Bien, lo hace como corresponde. Pero arguye con equidad. Es decir, él va a defender, va a tratar el tema de los pobres, de los menesterosos, porque a veces las situaciones son diferentes. Yo les decía en estos días cuando se impartía justicia que a veces nosotros como los hombres pensamos que impartir justicia es hay que meter a todos a la cárcel, mandar a todos al infierno, acabar con todos, ser implacables. Y esa no es la justicia del Señor, porque la justicia del Señor es que el Señor siempre mira un poco más atrás, que todas las personas son producto de sus vivencias. Posiblemente nosotros estemos bien en unas áreas que otras personas no, pero la base de esas otras personas fue mucho más complicada que la nuestra. Así que sería injusto juzgarlo solamente por el último resultado, la consecuencia de lo que pasó, sin haber visto todo el trasfondo del que viene esa situación. Así que cuando el Señor venga, Él juzgará con justicia a los pobres, pero no solamente eso, sino arguirá con equidad por los mansos de la tierra. En el libro mismo de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 11, hay una porción muy grande, muy hermosa, del 13, 14 al 16. Pero si nos centramos en el verso 14, la palabra dice, y el derecho se retiró, hablando de como que ellos están confesando sus pecados, y se ve que hay un proceso en el cual cuando llega la mentira, el engaño, cuando llega el pecado, entonces en esa porción específicamente dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Así que todos están relacionados. Si no hay derecho, si no hay justicia, si no hay verdad, tampoco va a haber equidad. Todas están relacionadas. Es como si fuera una cadena y si falta un eslabón, pues ya no es más cadena, ¿sí me entiende? Ya no hay el efecto que nosotros estamos esperando en ello. En el libro de Jeremías, en el capítulo 22, en el verso 13, dice, ay de los que edifican casa sin justicia y sus salas sin equidad. ¿A qué se está refiriendo? Cuando las personas alcanzan y toman riquezas, pero no lo están haciendo basados en la equidad. Y allí dice específicamente que se sirven de los demás sin darle el pago por su trabajo, sin darle su salario. Entonces nosotros tenemos que tener justicia y tenemos que tener equidad en todas nuestras obras, en todos nuestros tratos con las personas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 8, hablando Dios acerca del Hijo, que dice, hablando Dios Padre acerca del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hablando que Él no va a hacer acepción de personas algunas, Él va a mirar el derecho y basado en el derecho. Y acuérdese que el derecho son todo ese conjunto de normas, principios, estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos, leyes, testimonios. Basado en eso, va a ser
justo juicio y va a haber equidad, porque no solamente es el Dios implacable que quiere acabar con todo el mundo y mandar a todo el mundo, no, Él siempre va a mirar todo un trasfondo y nosotros no podemos engañarlo en ese trasfondo, no podemos decir, oh, yo no sabía, yo fui una víctima, cuando Él sabe que nosotros muchas veces fuimos llamados, se nos llamó la atención, el espíritu de sabiduría estuvo todo el tiempo hablándonos, pero nosotros no quisimos atender. Así que no podremos tampoco como engañarlo y decir, oh, es que sencillamente yo no sabía. No, la equidad va a estar allí, pero la justicia va a estar allí. Y el juicio de Él va a ser un juicio realmente basado en todo el derecho. Por eso Él dice, hay porciones en las que nos deja ver como que no es Él el que nos castiga, sino la misma palabra que ya salió de su boca es la que castiga, porque ya la palabra que ha salido de su boca no va a volver vacía, sino que va a hacer lo que tiene que hacer y no va a volver a Él sin haber hecho lo que tenía que haber hecho para lo que fue mandado, porque esa palabra tiene poder. Así que si nosotros nos dicen qué es exactamente equidad, lo que nosotros podemos decir, la equidad no es solamente la interpretación de la justicia, sino que es cómo se aplica la justicia, es cómo se aplica la ley, cómo se aplica la norma, es cómo se interpreta la ley para impedir que la aplicación de la ley vaya a dañar a otras personas en ciertos casos. Porque lo que se trata de parte de Dios, cuando se habla de justicia, juicio y equidad, es que Él no quiere el mal para nadie. Al contrario, Él quiere que todos procedan a arrepentimiento y que todos se salven. Entonces, Él siempre va a observar el derecho, va a manejarlo adecuadamente. Nosotros sí tenemos que estar muy pendientes porque en nuestros juicios equivocados, en nuestra mala interpretación de la ley de Dios, en nuestra mala interpretación de todo su derecho, a veces hacemos juicios completamente contrarios a lo que Dios quiere. Por eso es que en el nombre de Dios se cometen tantos errores y errores atroces en todo el mundo. Y nosotros nos tenemos que mantener alejados de esos. Posiblemente muchos se equivocaron en el pasado, pero ya es tiempo de que nosotros miremos con claridad hacia el derecho de Dios y volvamos nuevamente a los principios de Dios. Porque recuerde, Él hace justicia, juicio, equidad y buen camino. Y nosotros que somos sus hijos estamos llamados a andar en esa misma condición y a hacer eso mismo basado en el derecho que ha salido de su boca. Bueno, espero que este video haya sido de bendición. En estos próximo video vamos a hablar del buen camino y posteriormente vamos a hablar de las cortes celestiales formando este grupo de toda la parte judicial. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerde que si este video fue de bendición, por favor compártalo con alguien más. Bendiciones. Bye.